La Corte Suprema de Estados Unidos en jaque bloquea el plan de otorgar estancia legal a millones de indocumentados en el país. ¿Cómo es que esta decisión va a cambiar el futuro económico y de la inmigración en Estados Unidos? Lo discutimos. La Corte Suprema de Estados Unidos, con una votación dividida de 4 ministros contra 4, bloqueó los decretos del presidente Barack Obama sobre inmigración que pretendían evitar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados. La decisión fue motivada por 26 estados encabezados por Texas que exigieron bloquear la acción ejecutiva sobre inmigración de 2014 al considerar que no fue puesta a consideración del Congreso. El presidente Obama lamentó la resolución de la Corte Suprema y dijo que esto es más que un retroceso. Y para hablar acerca de esta gran decisión tomada por la Corte Suprema estadounidense, nos comunicamos con Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute desde Washington. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Antes quisiera que nos expliques un poco cómo es que se puede dar un empate en una corte. Las cortes están diseñadas para que no existan empates, pero hay un miembro que se fue. Y también, ¿qué implicaba que haya un empate? Es decir, ¿por qué se toma como un rechazo a la acción diferida de Estados Unidos, del presidente Obama? Sí, en este caso fue que el magistrado Anthony Scalia murió hace unos meses, por lo tanto la composición pasó de ser de 9 magistrados a 8 magistrados. Sabíamos que había en la composición anterior una mayoría de magistrados conservadores, 5-4. Ahora que murió un magistrado, el más conservador de todos, que era Anthony Scalia, quedó 4-4. Y esto significa que era un voto esperado, este 4-4, este empate de 4-4. Lo que ocurre en los casos donde hay un empate en el voto significa que el fallo de la Corte Inferior es el que se mantiene. En este caso no es que la Corte Suprema de Justicia rechazara la orden ejecutiva del presidente Obama, simplemente no tomó una decisión. Y por lo tanto el fallo de la Corte Inferior no toma la decisión, entonces impera el de la Corte Inferior. Así es. Y esto ya prácticamente desde el día de hoy queda, pues el decreto ya no tiene vigencia, pues. Pues ya se cerró las puertas. El decreto no tenía vigencia desde el momento en que la Corte Inferior había fallado en contra de este. Sí. La última instancia era la Corte Suprema. La cuestión era ver si la Corte Suprema revertía el fallo de la Corte Inferior y por lo tanto podía entrar entonces en vigencia el decreto del presidente Obama. Ya vemos que no, se cerró el camino de la acción ejecutiva. Ahora toda la brasa queda en manos del Congreso para ver si el Congreso eventualmente toma una decisión sobre qué hacer con los 11 millones de inmigrantes que se encuentran indocumentados en Estados Unidos. Entonces el caso pasa al Congreso. Ese es digamos, en corto plazo es lo que tendrá que hacer el Congreso. Sí, aquí lo que tenemos que tener claro es que la decisión de las Cortes no era una decisión sobre los méritos del caso, no era una decisión sobre si es bueno o es malo legalizar el estatus de inmigrantes indocumentados. La decisión de las Cortes era sobre si el presidente Obama... Sí. Exacto, sobre procedimientos, sobre si el presidente Obama tiene el poder bajo la Constitución para legalizar a inmigrantes indocumentados. No es tanto tampoco sobre si puede deportarlos o no. El presidente ciertamente tiene el poder para decidir si deporta o no a los inmigrantes indocumentados. La pregunta era si los puede legalizar, como era parte de este plan llamado DACA y DAPA. La Corte falló las Cortes han fallado de que el presidente Obama no tiene esa facultad, de que esto es una facultad del Congreso. Más allá de si es bueno o no legalizar a estos inmigrantes indocumentados, esa es una prerrogativa que el Congreso tendrá que ejercer sí o no. Organizaciones de inmigrantes pues ya se han manifestado, lamentando también la resolución. Habrá marchas, habrá presión por parte de la Organización de Inmigrantes en Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en el corto plazo? ¿Qué efectos podría tener económicos incluso esta resolución de la Suprema Corte el día de hoy? Bueno, nuevamente, la orden ejecutiva de Obama no estaba siendo implementada porque ya había sido frenada por una corte inferior, entonces no es que vaya a tener algún tipo de efecto negativo sobre la economía. Ciertamente una orden ejecutiva no es lo ideal para legalizar a los inmigrantes que se encuentran indocumentados. Es mejor tener el poder de una ley del Congreso para ello, pero sabemos por una amplia cantidad de estudios y por experiencia, por ejemplo, cuando se pasó la última amnistía en 1986, de que los inmigrantes indocumentados, cuando son legalizados,
cuando se les permite trabajar de manera legal, ven sus ingresos aumentar, y esto por supuesto que tiene un efecto virtuoso no solo sobre los inmigrantes y sus familias, sino sobre toda la economía estadounidense. Es un paquete de estímulo, claro, básicamente para la economía estadounidense, sacar de las sombras a 11 millones de personas que viven aquí y que pueden ver sus ingresos aumentar. Así que eventualmente, ojalá que este tipo de evidencia empírica tenga un peso sobre la decisión que el Congreso vaya a tomar en este caso. Sin embargo, hemos visto que en los últimos 3, 4 años el Congreso no ha hecho nada al respecto y no esperamos de que vaya a hacer algo al respecto, principalmente en un año electoral. Claro, eso te iba a preguntar, es decir, no se prevé que este año el actual Congreso vaya a tomar una decisión al respecto, caería en manos del siguiente Congreso y ahí las votaciones pues son fundamentales, es decir, las cuentas, ver quiénes son entre republicanos, en manos de quién queda el Congreso, en qué mayorías, eso será fundamental para este tema. Así es, bueno, ya se pasó, ya este Congreso había pasado, ¿verdad? El Senado había pasado una ley de reforma migratoria, imperfecta sí, pero era un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la Cámara de Representantes ha sido la que ha obstaculizado la aprobación de este proyecto de ley. Ahora bien, tendremos que ver cuál es el efecto del fenómeno Trump en las elecciones legislativas. Se habla de que Trump podría llevar al Partido Republicano a un colapso electoral sin precedentes y que incluso podría poner en riesgo la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Si eso ocurriese, si en verdad los republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes, esto podría entonces abrir una ventana de oportunidad para que ese proyecto que ya fue aprobado en el Senado pueda ser aprobado en la Cámara de Representantes, probablemente bajo una presidenta demócrata que sería Hillary Clinton. Pero nuevamente, también depende de qué tanta prioridad vaya a poner una eventual presidente Clinton a este proyecto. Recordemos que en su momento Barack Obama tuvo mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso y no intentó ni siquiera hacer una reforma migratoria. Así que todo depende también de la voluntad política, no solo en el Congreso, sino también en la Casa Blanca. Así es, así que ya el tema de la inmigración ya ha estado en las precampañas de los candidatos a la presidencia, pero sin duda con esta resolución de la Suprema Corte volverá a adquirir un tema mucho más relevante en las campañas rumbo al noviembre de este año para la elección presidencial. Muchas gracias, Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute desde Washington. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.